Bueno, como lo comentábamos, hoy se celebra el Día de la Tierra en circunstancias extraordinarias e incluso, diríamos, en medio de toda la complejidad y el desafío del caso, aleccionadoras. Vamos a hablar en unos minutos más con la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, sobre la materia, a quien queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Pero de todos modos queremos iniciar preguntándole su evaluación del estado, pues, de la cuestión en torno a la emergencia en este punto. Estamos hablando de ya casi 20.000 casos diagnosticados, 19.250.000 y bueno, ya hemos superado pues los 500 fallecidos, casi 550. ¿Qué nos puede comentar, dado que además usted ha estado pues muy por delante en hechos incluso como los de Huarochirí, y está pues muy al tanto de las discusiones dentro del gabinete? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que nada lamentar cada fallecido que existe, cada persona cuenta para nosotros, y estamos haciendo todo lo que estamos haciendo porque hemos decidido priorizar a las personas, priorizar la vida. Somos perfectamente conscientes que este es un esfuerzo muy grande y, como lo dijo el presidente en su momento, esto no es unos 100 metros, esto es una maratón, esto es una carrera de largo aliento. Ya lo habíamos dicho también semanas atrás, lo ha dicho el ministro de Salud, el propio presidente de la República, el premier. Estamos en la etapa más difícil, más complicada, donde los números están subiendo de personas contagiadas, donde también están incrementándose las personas fallecidas, y donde tenemos que ser aún más fuertes, más estrictos en el cumplimiento de las medidas de aislamiento social, todo el conjunto de medidas que hemos tomado, porque lo que queremos es justamente llegar a doblar esa curva, a lograr tener un control y que ya empiece a descender. Somos conscientes que hay muchas personas que realmente han entendido la gravedad de esta situación y que cumplen con las medidas, pero hay otras que todavía no, que todavía se exponen, ellas, y nos exponen a otros también. Y por eso es que tenemos que seguir con el mensaje más importante, que es quédate en casa. El aislamiento social sigue siendo la medida más importante que tenemos que asegurar. Salir solamente en casos estrictamente necesarios. ¿Ya se encuentran, ministra, digamos, relacionamientos de causa y efecto más directos? Porque ya vemos herramientas como las del mapa de calor de salud, estudios incluso independientes y demás. Se encuentra una relación, y el presidente lo dijo hace algunos días, ¿no? Porque claro, estamos acercándonos a los 20.000 casos diagnosticados, y muchos, un buen porcentaje de estos, se han producido estos contagios mientras se desarrollaba la cuarentena. ¿Hay un relacionamiento específico, ubicado, entre la aglomeración de personas y el actual número de casos de contagio que vemos ahora? Sí, efectivamente, yo creo que la tecnología, el uso de la información nos está permitiendo tener mejores herramientas también para poder focalizar las acciones como gobierno, como sociedad, en determinados lugares, ¿no? Una de las cosas que se ha visto es que donde menos se han respetado las normas del aislamiento social es donde tenemos quizás la mayor cantidad de casos. Eso lo vimos en un primer momento a nivel de las regiones, ¿no? Donde teníamos la mayor cantidad de contagiados, era justamente donde teníamos las mayores, la observación de personas que no cumplían con el aislamiento social. Pero también lo tenemos aquí en mercados, ¿no? En algunos lugares donde la gente se ha concentrado, donde vemos el movimiento de gente y lo podemos saber a través de los celulares, a través de mucha información, es donde también se ha incrementado la tasa de contagios, y siempre va a estar asociado también a la tasa de mortalidad, porque hay una vulnerabilidad de los pacientes más críticos, y finalmente lo que necesitamos lograr es que la gente entienda que esto es una enfermedad que no respeta posición, condición económica, no respeta color de la piel, no respeta nada. Si bien afecta a las personas más vulnerables, como los adultos mayores, también hemos visto casos de jóvenes que han fallecido. Y además, todos nosotros somos potenciales portadores del virus. Por eso es que en este caso
todos y todas tenemos que guardar las medidas de aislamiento social. Lo que usted señala también nos puede ir anunciando que vamos a, porque evidentemente, ¿no? La cuarentena no sé si se levante finalmente la próxima semana o no, entiendo que incluso pues ahora mismo se siguen discutiendo, como es lógico, las medidas del caso, pero se está adelantando ya dentro de la estrategia del Ejecutivo entrar, por ejemplo, a ajustar con mayor fuerza precisamente donde se vean espacios infecciosos o lo que los gringos llaman hotspots. Vamos eventualmente a entrar a eso, por ejemplo, a hacer una trazabilidad más agresiva, una política de diagnósticos y pruebas más agresivas en determinados barrios o distritos alrededor de ciertos mercados que ya son reconocidos como focos infecciosos, por ejemplo. ¿Eventualmente vamos a ir entrando a esa etapa? Sí, definitivamente el contar con información nos puede permitir focalizar las actividades en determinados lugares. Entonces, si claramente tenemos la información de que en un lugar se está produciendo una concentración por la existencia de un mercado o alguna actividad determinada, se puede focalizar el trabajo de la policía, de las autoridades, para lograr que la gente no se aglomere, no se junte en un determinado lugar. Hoy día veíamos algunas fotos donde el ejército, por ejemplo, ha pintado recuadros para que los comerciantes en el mercado puedan poner sus cosas y tienen una separación adecuada entre un puesto y el otro, donde va a estar la gente. O sea, hay muchas medidas que podemos tomar justamente en esta línea de prevenir el contagio, y esas medidas de prevención nos pueden ayudar también a pensar en cómo cambiamos ciertas conductas, ciertos hábitos que tradicionalmente hemos tenido, y ahora, aprovechando que hoy día es el Día de la Tierra, repensar, invitarlos a todos ustedes a repensar la forma como nos hemos conducido en el planeta, cómo hemos llevado la relación con la naturaleza, y creo que esta es una buena oportunidad para convertir a la pandemia en esa forma de repensarnos como seres humanos, como ciudadanos de esta casa común, y mirar de una forma diferente de cómo hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, estas aglomeraciones en los mercados son una cosa que tenemos que corregir. La vida ya no va a ser la misma. Efectivamente. Ahorita incidimos un poco más en el Día de la Tierra, que nos interesa, por supuesto, muchísimo, pero ¿qué nos puede decir de lo que son la situación ahora mismo de las famosas camas UCI, ¿no? El gobierno ha estado monitoreando muy de cerca, ¿no?, esta situación. Sabíamos que había, pues, por supuesto, un déficit, y sabemos además que las camas UCI no son las camas nomás, no son solamente las camas y los ventiladores, es el personal incluso especializado, ¿no?, que tiene que estar prácticamente haciendo una guardia permanente, porque esta es una neumonía que en muchos casos se complica de una manera violenta y virulenta prácticamente de un momento a otro. Para terminar esta parte de la conversación, ¿cuál es? Y es evidentemente ese es el eje sobre el cual un gobierno dice si va relajando las condiciones de cuarentena o no, es decir, que no colapse esa parte del sistema de salud que se encarga de atender, pues, a los más necesitados en este caso. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno en este punto sobre la ocupación y disponibilidad de las camas UCI? A ver, una cosa que nosotros sabemos como peruanos es que nuestro sistema de salud nunca ha sido de los mejores. Ya teníamos bastante complejidad, bastantes carencias, bastantes deficiencias, y así hemos entrado en esta situación de una pandemia. Lo que hemos hecho durante las últimas semanas, digamos, los últimos meses, ha sido tratar de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema. Tenemos una capacidad de respuesta que, por supuesto, como todo sistema, tiene sus límites, pero lo estamos tratando de manejar de la manera más organizada posible. Sabemos que tenemos fallas, sabemos que a veces el sistema no permite captar a las personas con la velocidad que requerimos, pero estamos tratando de ajustar permanentemente todas esas clavijas que hay que ajustar para que el sistema como tal funcione. Y no solamente en Lima, porque esto hay que decirlo también. A nosotros como gobierno nos interesa cada peruano, esté donde esté. Y entonces también este proceso implica fortalecer las capacidades en las regiones, y tenemos una determinada cantidad de camas UCI, pero lo que tenemos que lograr hacer es no necesitarlas, ojalá todas. Necesitamos ser capaces de bajar la cantidad de contagios que se producen
Necesitamos ser capaces de poder tomar las medidas de prevención adecuadas, el aislamiento social sigue siendo la mejor de ellas, y con eso poder bajar la proporción de camas hospital que se requieren y de camas UCI, por supuesto, porque ningún sistema está preparado para la irresponsabilidad de la gente. Ningún sistema. Usted estuvo al frente del episodio en Huarochirí y ahora hay mucho temor sobre toda esta movilización. Hoy mismo se ve a personas prácticamente en un peregrinaje por la Panamericana. Señalan ellos directamente que, bueno, que acá no tienen pues qué comer, que por lo menos en sus lugares de origen tendrán algo que sembrar y con qué mantenerse. Es un drama realmente humano. Y por otro lado, es un foco infeccioso muy grande. ¿Qué evaluación se está haciendo finalmente de toda esta suerte de éxodo? Sí, efectivamente, nosotros lo hemos dicho, la regla sigue siendo que uno pueda realizar su aislamiento social. Sabemos que hay condiciones en las cuales las personas, por determinadas razones, no pueden cumplir con este aislamiento social, ¿no? Diferentes razones que las personas esgrimen, pero una cosa que es clara también es que la conducta de las personas que salen y se aglomeran, sea bajo la condición que sea, es una conducta que nos pone en riesgo a todos y a todas. Pone en riesgo a los que están participando de una movilización, pero también pone en riesgo a las personas que se van encontrando en el camino. Y eso es una cosa que no podemos avalar. Por eso es que estamos tratando de hacer un esfuerzo como gobierno de que las personas entiendan que estamos tomando medidas para focalizar el apoyo a través de los diferentes tipos de bonos, a través del soporte con las canastas de alimentos de los gobiernos locales. Estamos tratando de llegar a tener espacios que puedan albergar transitoriamente a las personas más vulnerables, pero esto no significa que podamos permitir que las personas puedan simplemente salir y ponerse en la carretera a marchar. Esa es una conducta que atenta contra la salud de los demás. Y eso es algo que tenemos que parar. Estamos, por supuesto, en conversación con los diferentes actores. Yo personalmente he estado acompañando las acciones de identificar a estas personas que están en una situación vulnerable, trasladarlas y permitir que puedan tener un espacio de tránsito seguro. Pero claramente esto no está hecho para simplemente que alguien se ponga a marchar en la carretera y le doy cobijo, porque entonces tendríamos un montón de gente marchando en las carreteras. Sabemos que hay condiciones muy especiales y estamos tratando de identificarlas, pero nuevamente, la responsabilidad tiene que ser una característica de nuestro accionar. No podemos nosotros, por más necesidad que tengamos, simplemente generar una aglomeración de personas, porque creyendo que estamos caminando hacia la salvación en nuestras regiones, porque no tenemos que comer o porque no tenemos donde vivir, lo que estamos haciendo en realidad es caminando hacia la muerte, porque si nos aglomeramos, si empezamos a mezclarnos todos, lo que vamos a lograr es contagiarnos. Y ese es el tipo de conductas que no queremos y que necesitamos que la gente entienda que son de alarma. Basta ver las imágenes para entender que esto es pues de alto riesgo. Vamos a volver después de la pausa para ahondar con Fabiola Muñoz sobre este Día de la Tierra tan especial, tan particular, en medio de una situación desafiante para la humanidad, pero en otro sentido incluso iluminadora. Volvemos. Volvemos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Antes de la pausa usted nos señalaba que a propósito precisamente del Día de la Tierra que se celebra hoy, esta es una oportunidad para repensar muchos de nuestros hábitos, incluso pues el de las aglomeraciones. Y el propio presidente Martín Vizcarra ha estado incidiendo, ¿no?, en el tema de incluso los cambios en hábitos de consumo y demás. Bueno, la realidad nos está llevando a una evidencia en lo que significa pues el retail y demás, que son sectores de la economía que se van a ver muy afectados. Pero por otro lado, hemos visto pues y se han viralizado manifestaciones de fauna, de biodiversidad que se hacen patentes apenas la actividad económica retrocede un poquito, ¿no? Y hablamos por supuesto de las aves migratorias en la Costa Verde, los delfines, los cielos despejados y demás. Entonces, la pandemia nos ha traído una evidencia de que si la economía para,
la naturaleza, no vamos a decirlo avanza, pero las emisiones sí se reducen de manera importantísima, que es por supuesto el objetivo de la agenda del cambio climático. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? ¿Cómo aprovechar de verdad una oportunidad así? A ver, yo no diría exactamente que lo que podemos inferir es que si la economía para, entonces la naturaleza se ve beneficiada. Yo creo que el mensaje más importante de este proceso es, si las cosas las seguimos haciendo de la manera que las hemos estado haciendo, entonces ese modelo, ese modo de hacer las cosas tiene un impacto muy negativo en la naturaleza, el ambiente, etcétera, ¿no? ¿Podemos hacer las cosas que necesitamos hacer para que una economía se desarrolle? Sí, por supuesto que sí. Podemos reactivar las industrias, reactivar el turismo, el negocio, etcétera, etcétera, por supuesto que sí. Pero si queremos mantener algunos de los beneficios, la mayor cantidad de beneficios posibles de esta etapa, tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Y eso hace que tengamos la oportunidad ahora, en este momento, de repensar cómo hacer las cosas de una manera distinta para cuando estemos de regreso, para cuando volvamos a reactivar las actividades económicas. Yo conversaba hace poco con la ministra justamente de la producción, con Rocío, y le decía, ¿no? Nosotros básicamente fomentamos el tema del reciclaje, el tema de la segregación de los residuos sólidos, pero como una cuestión voluntaria, la segregación en la fuente, ¿no? Y el reciclaje como una conducta positiva. Ahora deberíamos hacerlo obligatorio. ¿Y por qué? Porque si nosotros vamos a incentivar al sector privado y se está poniendo todo el programa de Reactiva, vamos a generar recursos para que haya financiamiento para las actividades. Lo que tenemos que lograr es que la gente entienda que las prácticas que incorporan o las actividades económicas que incorporan prácticas ambientales son más rentables, son más eficientes, pero además contribuyen directamente a una mejor calidad de vida. Entonces, si voy a volver a empezar con algunas acciones, con el desarrollo de algunos sectores, ¿por qué no lo hago bien desde el principio, incorporando justamente la dimensión ambiental? Tratamiento de aguas residuales, reducción de emisiones a través, por ejemplo, de cambiar la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, reciclaje, puesta en valor de los productos de la agro y biodiversidad, consumir nuestros productos nativos, tener además patrones como la actividades productivas como la agroforestería. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para que la economía funcione y funcione bien y crezcamos más, pero de una forma diferente. Yo creo que ese es el kit de la oportunidad que nos da esta pandemia. Ahora, ministra, para cerrar, por supuesto, desde la otra orilla le van a decir, no señora, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para que la economía resurja, no tal como iba, y tenemos que recuperar el espacio perdido para evitar la pobreza y demás. Va a haber también, de otro lado, pues, voces que vayan en ese sentido. Lo estamos viendo entre presidentes de potencias incluso. Pero es que justamente ahí es donde creo que tenemos una visión equivocada a veces. ¿Quién ha dicho que la economía no puede resurgir y ser más fuerte si incorporamos la dimensión ambiental? Al contrario, eso es justamente la economía circular. Aquellas empresas, ¿no? Y además ahí la Sociedad Nacional de Industrias está muy comprometida en impulsar este tema, ¿no? Hemos conversado con varias empresas y creo que ese es el camino correcto. La economía circular, ¿qué cosa nos dice? Que tenemos que ser capaces de producir más con menos, usando más eficientemente los recursos, los insumos. Tenemos que lograr que ningún insumo venga de un bosque deforestado, por ejemplo. Tenemos que luchar contra las actividades ilegales como la deforestación, como la minería ilegal, y ahí tenemos que ser muy firmes, la tala ilegal, tenemos que ser muy firmes. Y además de eso, además de producir más con menos recursos y ser más eficientes, tenemos que ser capaces de que lo que producimos genere la menor cantidad de residuos y que los residuos que generemos podamos volver a insertarlos en el ciclo productivo. De esa forma no solamente estamos ahorrando, no solamente vamos a ser más eficientes económicamente, sino ambientalmente. Entonces, justamente esa falsa dicotomía es la que tenemos que romper. No es verdad que el desarrollo
no puede ser amigable con el ambiente. Justamente el desarrollo sostenible es lo que tenemos que lograr, e impulsar una economía circular y una agenda de reactivación económica alineada a la agenda de cambio climático es justamente la oportunidad que se nos presenta. Y yo estoy segura, estoy absolutamente segura, que ese sentido de urgencia y esa ambición que nosotros queríamos lograr cuando discutíamos entre los países en la COP el año pasado en Madrid, no veíamos una forma de lograr que los países se compren este tema del sentido de incrementar el sentido de urgencia y la ambición. Yo creo que el coronavirus nos ha puesto eso hoy día en bandeja. Muy bien. Nos está enrostrando en la cara que la forma como hemos hecho las cosas es una forma que no ha sido la mejor. Y nos estábamos dando no solamente un respiro a la naturaleza, sino una segunda oportunidad como sociedad, como personas, como planeta, como tierra. Muy bien. Gracias, Fabiola Muñoz, por esta conversación en un Día de la Tierra tan particular. Gracias por estar con nosotros en Caracas. Gracias a ustedes. Bueno, sí, lo que acabamos de ver es la Costa Verde, ese paraíso que acaban de ver, ¿no? Y ni hablar pues del río Hablador, que nunca ha estado tan limpio como ahora. Vamos a una pausa y regresamos con más.